Hola a todos, en este video les voy a hablar muy brevemente sobre el selector de velocidades y de masas. Cuando una partícula se mueve bajo la acción de un campo magnético, el radio de la órbita que describe queda determinada por la expresión que habíamos visto antes, esta de aquí. El radio es el momento, la magnitud del momento entre la magnitud de la carga por el campo magnético. Vimos que para un mismo tipo de partículas, es decir, que tienen la misma carga y masa, el radio queda determinado exclusivamente por la velocidad. Notemos que si pudiéramos tener diferentes tipos de partículas todas con la misma velocidad, el radio de la órbita queda determinada por la relación masa-carga propia de cada partícula. Pero ¿cómo podríamos hacer que diferentes partículas posean la misma velocidad? Bueno, esto se logra con una combinación especial de campo eléctrico y campo magnético. Si hacemos que una partícula cargada entre con cierta velocidad a una región en el espacio donde existe un campo eléctrico y un campo magnético, la fuerza total que sentirá será la suma de ambas contribuciones. Esta fuerza total es conocida como la fuerza de Lorentz, de la que ya les habló el profesor Juan Carlos. Bueno, la combinación especial que necesitamos consiste en que el campo magnético, el campo eléctrico y la velocidad de la partícula formen ángulos rectos entre sí, como se ve en estas figuras. Si tenemos esta combinación de campo eléctrico, campo magnético y velocidad, las fuerzas debido al campo eléctrico y al campo magnético, dependiendo de la partícula, van en la misma dirección pero en sentido contrario. Entonces, si igualamos las magnitudes de las fuerzas, o sea, esto de aquí, vemos que la velocidad queda determinada exclusivamente por la magnitud de ambos campos. Y como consecuencia, por ejemplo, tenemos aquí una región en el espacio con un campo eléctrico, campo magnético perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la velocidad de las partículas. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un montón de partículas dirigiéndose en esta dirección, solo van a pasar sin ser afectadas, así derechito, las partículas que posean esta velocidad. Cualquier otra variación pues va a crear un desbalance en estas fuerzas y pues serán deflectadas ya sea hacia arriba o hacia abajo y sin lograr salir de esta región. Bueno, y pues nosotros podemos elegir a voluntad la magnitud de los campos y así podemos obtener partículas de este lado con la velocidad que querramos. Ahora sí, después del selector de velocidades, que es este de aquí, ponemos nosotros un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad de las partículas, es decir, esto de aquí. Sabemos que debido a la fuerza magnética describirán órbitas circulares, pero en este caso, si poseen todas la misma carga, ya nos vamos a esta relación, el radio de la órbita depende solo de la masa de cada una, porque ya elegimos que con nuestro selector de velocidades, que es este de aquí, pues todos van a poseer la misma velocidad, van a entrar a un campo magnético, este de acá, de la misma, bueno, uniforme, y si todas poseen la misma carga, entonces el radio queda determinado solo por la masa de cada uno, y esto, o sea, todo este conjunto sería ahora un selector de masas. Por ejemplo, funcionaría si nuestro pues, gas de iones que se está dirigiendo a nuestro selector de velocidades son iones del grupo 1A de la tabla periódica, que son todos positivos y su carga es la del protón. Entonces, al entrar en esta región, solo pasan los que tienen la velocidad igual a esta, y una vez que ya pasaron esa región, si ponemos un campo magnético, los radios de las órbitas quedan determinados por su masa. Y aquí pues el litio es el más ligero y el francio es el más pesado.
Y bueno, eso es todo. Cualquier duda pueden escribirme y nos estamos oyendo en otro video.